Hola, mi nombre es Sandy Cano y hoy les voy a hacer un análisis del accidente que ocurrió el 25 de mayo de 2019 en la finca Las Margaritas de la zona bananera. Es un accidente eléctrico que involucró al trabajador José Martín Bornacel y Villa, quien se encontraba bajando Corozos de La Palma con una vara de aluminio y no se percató de que en el lugar habían cables de alta tensión que al tener contacto con la vara le produjo una descarga eléctrica, causándole la muerte. En este análisis puedo ver que sí hubieron fallas humanas, pero no tanto por parte del trabajador, sino por parte de la administración, porque no sé, o sea, siento que faltó capacitación para los empleados o para el trabajador, como indicándole que existía un riesgo que podía ser eléctrico, porque al ser palmas, las palmas suelen ser altas y a veces llegan a tener contacto con los cables con los cables eléctricos de alta tensión que se encuentran en la zona, y que no, a veces la dotación de elementos de protección personal, porque si hay una inspección de riesgo en esta finca, van a notar que este es un riesgo existente y que para los trabajadores realizar la labor de bajado decoroso deben protegerse también de los riesgos eléctricos que vayan a haber. En este caso, bueno, no van a hacer, pero sí brindarles por lo menos guantes dieléctricos y calzados dieléctricos para que no vayan a ocurrir, y proporcionarle herramientas que sean aislantes, que sean de materiales aislantes. El aluminio no es un material aislante, entonces si el trabajador no tenía los elementos de protección personal dieléctricos y la vara que sostenía en su mano era de aluminio, era obvio que el trabajador estaba expuesto a un riesgo grave, que iba a generar una descarga si llegaba a tener contacto con un cable de alta tensión, que fue lo que ocurrió, y lamentablemente fue fatal porque el trabajador perdió la vida, el trabajador murió. La falta de señalización también se nota en la noticia, o por lo menos yo puedo percibir que carecía de señalización, porque a veces se da por sentado de que si la persona ve que es un cable o es una zona donde es un cable de electricidad, dice, la gente sabe que no lo debe tocar, pero no está de más. La seguridad no está de más. Si podemos señalizar, si podemos poner o demarcar, podemos decir, poner una señalización que diga peligro, alta tensión o riesgo de alta de descarga eléctrica, es mucho mejor, porque así podemos evitarnos que ocurran estos accidentes. Falta de capacitación también se puede apreciar, o sea, hay que capacitar a los trabajadores de cuáles son los riesgos a los que están expuestos, hay que capacitarlos qué hacer, qué herramientas son las adecuadas para realizar las labores, que conozcan los planos, o por lo menos que conozcan dónde pueden haber riesgos eléctricos para ellos, dónde están las zonas de alta tensión, dónde están las zonas de electricidad de sus zonas de trabajo, para que no ocurran accidentes de esta magnitud. Puedo apreciar que, pues yo soy de la zona bananera y he notado que muchas de las fincas que hay en la zona bananera muchas veces no capacita correctamente a sus trabajadores, o no les entrega la dotación adecuada que deben darle para los riesgos a los que van a estar expuestos, porque se conoce que las palmas de Corozos son altas y que a veces llegan a tener contacto con los cables eléctricos. Debemos tener en cuenta que entre la dotación que le vamos a dar a los trabajadores para manipular las palmas, tienen que haber elementos dieléctricos, porque ellos también van a estar expuestos a estos riesgos. Entonces, mi análisis es
que la falla fue más administrativa que por parte del trabajador. La falla del trabajador pudo haber sido no exigir su dotación, no exigir su dotación adecuada y usar una herramienta inadecuada para bajarlo en el momento en que estaba ahí. No percatarse, no mirar y no reconocer que este cable podría ser un riesgo para él. Pero para mí pensar acá, puedo notar que más que todo fue por la falta de señalización, porque las palmas a veces tienden a tener las hojas grandes y no se logra ver si el cable está atravesando o no la palma. Entonces, sí hay que señalizar, sí hay que indicar cuáles son los cables que están en el lugar, o sea, cuáles son las altas tensiones que están en la zona, que recorren la finca, para que los trabajadores tengan más conocimiento de estos y puedan tener más precaución y más medidas de prevención. Entonces, las medidas de prevención que yo puedo recomendar para que no vuelvan a ocurrir estos accidentes sería las herramientas, el cambio de herramientas, que deben ser herramientas deben ser herramientas con materiales aislantes, o por lo menos, bueno, no puede ser toda la herramienta, porque la punta, al ser coroso, tiene que ser de aluminio, tiene que ser filosa, pero por lo menos el mango, el lugar de donde el trabajador se está agarrando la herramienta, puede ser plástica o de madera, para que no vaya a ocurrir un riesgo eléctrico, no vaya a ocurrir un accidente. La dotación de elementos dieléctricos, porque sabemos que los trabajadores pueden llegar a estar expuestos a estos riesgos. La inspección de riesgos es importante. Debo reconocer qué riesgos existen para poder generar unas correctas para poder dar unas acciones correctivas adecuadas. No es que voy a dar unas acciones correctivas a un lugar donde no le he hecho la inspección de seguridad. Capacitar a los trabajadores también, contar con personal capacitado para atender este tipo de emergencia, o por lo menos para saber qué hacer en el momento de un accidente laboral, ya sea eléctrico o de otro, porque a veces los primeros minutos son cruciales. No sabemos si, al no saber actuar, puede que el trabajador también esté corriendo más riesgo. Entonces, sé que me salió un poquito del tema porque era algo sobre los riesgos eléctricos, pero esto era importante. Entonces, para mí, primordialmente se deben señalizar cuáles son las altas tensiones que se encuentran en el lugar de trabajo, cuáles son los elementos de protección personal para los trabajadores, que sepamos que van a tener contacto con la electricidad, porque es claro porque vuelvo y recalco lo que ya había dicho antes, que ya lo he repetido varias veces. No es, porque es que como él no es trabajador de electricidad, él no era el electricista, pero seamos conscientes, en las fincas sabemos que los cables de alta tensión están en el aire, y si es una finca de palma, de corozo, sabemos que ellas tienden a ser altas y que pueden haber palmas que están en contacto o con roce con estos cables. Entonces, para los trabajadores que vayan a manipular esta plantación, o vayan a realizar esta actividad de baja de corozo, deben por lo menos tener guantes dieléctricos o guantes que sirvan de aislante, para que si llegan a tener un incidente o un accidente eléctrico, la descarga sea menos fuerte, o por lo menos que si llega a recibir la descarga, la resistencia de su cuerpo sea mayor, porque tiene un aislante que lo está protegiendo. También, ¿qué era lo otro? También es importante que las herramientas del trabajo también tengan no sean todas del mismo material, o sea, no sea toda de aluminio, sino que tenga su mango
sea de un material aislante, porque para poder evitar estos accidentes. Muchas gracias por todo.